Señor, bendiga sus vidas. Agradezco a Dios por este tiempo que nos da de estar juntos, reunidos, buscando la bendición de Dios y su palabra en nuestras vidas. Voy a invitarles de esta manera a orar, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de servirle y que Él hable a nuestros corazones en este mediodía. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, primero que nada, por la bendición que nos da de la vida, porque nos permite hoy, domingo, Señor, primer día de semana, despertar y tener el deseo en nuestros corazones de estar en este lugar buscando su rostro. Gracias por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor, y gracias también por lo que estará compartiendo a través de su palabra en este mediodía. Pedimos que aquello que usted estará compartiendo, Señor, realmente podamos, Señor, abrir nuestro corazón y nuestra mente para que su palabra pueda llegar directamente, Señor, y que la obra que su Espíritu Santo quiere hacer en nosotros pueda realizarse de forma adecuada, Señor, y no obstaculizando a nosotros esa obrar, Señor, suyo a través de su palabra en nuestras vidas. Y para ello pedimos que si alguno de los que aquí estamos traemos alguna preocupación, algo en nuestra mente, permita, Padre, que podamos ponerla en sus manos, Señor, no que lo olvidemos, sino que las pongamos en sus manos, sabiendo que usted tiene cuidado de todo aquello, Señor, que a nosotros nos preocupa y usted tiene sus tiempos y las formas de cómo solucionar y arreglar, Señor, cada circunstancia que experimentamos. Le pedimos pues de su bendición para nuestras vidas y como cada ocasión que me permite compartir su palabra, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos y hermanas. Voy a invitarles a tomar sus lugares. Hoy las dos prédicas, tanto la de la mañana como la de la tarde, están basadas en el libro de Efesios. Ahorita voy a utilizar el capítulo número 2 de Efesios, versos del 11 hasta el verso 22. Y en la tarde, si Dios lo permite, aquellos que estemos por aquí o aquellos más que se añadan, estaremos tocando Efesios capítulo número 4, versículos del 23-24 en adelante, bueno, el 21 en particular hasta el versículo número 33. Pero ahorita quiero centrarme por ahí en lo que estaremos viendo, Efesios capítulo número 2, queridos hermanos, visitas que tenemos el día de hoy. Les voy a invitar a ir a la palabra de nuestro Dios y abrir el pasaje ahí. No sé cuánto a ustedes les suena familiar este pasaje. Mi hermano Fernando la semana pasada Dios lo usó para predicar con nosotros y estuvo compartiendo del verso 1 hasta el verso número 10 de Efesios capítulo 2, aquellos que estuvimos el domingo pasado por la tarde. No quise perder la oportunidad de dar una prédica consecuencia a lo que él compartió de lo que Cristo ya había hecho, que sería la parte de la gracia derramada sobre nuestras vidas. Y hoy quiero tocar un poquito acerca de como lo dice por ahí en pantalla, un análisis de nuestra vida. Quisiera dividir por ahí la prédica por lo menos en 3 secciones, y se las digo de una vez y ahorita estaré analizando cada una de ellas. La primera de ellas es nuestra vida sin Cristo. La segunda de ellas que estoy compartiendo es lo que Cristo hizo por nosotros, y la tercera es lo que somos ahora en Cristo. Es decir, hay un antes y un después de Cristo, pero no quise tocar o pasar por alto más bien la parte central también de la prédica, que es lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. Por lo tanto, son las 3 divisiones que hoy estaré viendo: lo que Cristo hizo, nuestra vida sin Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros ya y lo que ahora somos en Cristo. ¿Por qué digo esto? Si tú notas ahí en el pasaje, el título del pasaje se llama Reconciliación por medio de la cruz. Y el título nos va a hablar un poquito acerca de esta análisis de la vida de un creyente o la vida cristiana, hablando acerca de cómo estábamos antes de venir a Cristo, lo que Cristo hizo para venir a Él, y ahora que estamos en Cristo se supone que nuestra vida es diferente. No voy a hablar el día de hoy mucho de la cuestión práctica, sino la parte teórica o doctrinal, porque la prédica que hoy quiero compartir contigo un poquito tiene que ver con doctrina, al igual que el domingo por la tarde que mi hermano Fernando tocó, porque el capítulo 2 del libro de Efesios es netamente doctrinal. Entonces quiero compartir contigo un poquito, ya no de la gracia, sino lo que Cristo hizo, lo que era nuestra vida sin Cristo y lo que ahora se supone cada creyente debemos de ser en Cristo. ¿Por qué quiero compartir esto? Para que cada hermano que estamos aquí escuchando, cada hermana, cada visita, si tú ya eres creyente, podamos de alguna forma agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas y poder vivir de acuerdo o conforme a lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Si tal vez tú estás aquí y no has conocido de Cristo, es la primera ocasión que estás aquí o estás de visita solamente, posiblemente a lo mejor Dios tiene algo también que compartir contigo y te identificarás en algún sentido
con la primera parte de la prédica que estoy compartiendo en un momento. Sabes, cuando hablamos acerca de este análisis, a mí me gusta mucho hacer análisis de mi vida. Y no solamente de mi vida, sino aún de varias circunstancias que en algún momento atravesamos, de cómo estábamos, lo que Dios ha hecho y dónde estamos en este momento. Me gustan mucho los análisis. Tal vez no siempre salen del todo favorable, pero por lo menos no me engaño a mí mismo creyendo que todo está bien cuando veo realmente que no hay un avance. O puedo dar gracias a Dios cuando veo que las cosas han avanzado de tal forma que no es lo que éramos antes, no es como estábamos antes, y Dios nos está llevando en algún sentido a avanzar, a ir hacia adelante, y ese análisis lo único que arroja en mi vida por lo menos sería dar gracias a Dios por todo aquello que Él ha hecho, que Él está haciendo, y seguramente que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Es por ello que quiero invitarte sin más preámbulos a ir al pasaje. El pasaje es muy rico en algunos conceptos que quisiera utilizar por ahí para compartir contigo. La primera sección de la prédica, queridos hermanos, la he basado en el verso número 11 y el verso número 12 del pasaje. Verso 11 y verso número 12. Dice así el verso 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, me gustaría desarrollar aquí, queridos hermanos, cada uno de los conceptos que por aquí aparecen, porque creo que esto refleja del todo la vida de una persona sin Cristo. Va a manejar algunos conceptos. Yo no sé si tú te identificas con algunos de ellos, si podemos hablar de la primera parte, y nos dice el punto número 1 que estaremos tocando: ¿cómo era nuestra vida antes de Cristo? Y yo creo que aquí, no importa quién seas, no importa dónde hayas vivido, no importa hace cuánto conociste a Cristo, cuando alguien está sin Cristo, me parece que refleja aquella imagen más o menos lo que significa estar sin Cristo. ¿Qué hay cerca de Él? Nada, absolutamente. Creo que eso es el reflejo de una persona que no tiene a Cristo en su vida. ¿Por qué digo esto? Ahorita estaré analizando, juntamente contigo a través de la palabra, algunos de los conceptos que el escritor o Pablo Dios a través de Pablo está plasmando en esta porción de la escritura. Pero si tú notas, cada uno de los conceptos que él va a dar los va a hacer de forma negativa. Cada uno de ellos, aunque no los ponga de forma negativa, están presentando algunos argumentos que significan nada absolutamente, sin esperanza, sin Dios, y nos hace ver algunas cuestiones que estaré ahorita tocando contigo. Quiero ir a algunas de ellas. Lo primero que el escritor por ahí, que es Pablo, está manejando, y déjame decirte algo, ¿no? Creo que quien maneja esta carta o quien está escribiendo, que es Pablo, claro, guiado por Dios para ello, entendía cada uno de los conceptos que él está mencionando dentro de esta porción de la escritura. ¿Alguno de ustedes sabe qué nacionalidad era Pablo? Se supone que él tenía la doble nacionalidad. Era hijo de alguien que pertenecía a los judíos, pero también su madre era griega o romana. Esto hacía que él tuviera una doble nacionalidad. Las dos cosas las tenía y conocía bien cada uno de los conceptos que va a manejar. Porque cuando habla de la palabra gentil, ¿a quién está haciendo referencia? A cualquiera que no fuera judío. Vamos, en el tiempo en que Pablo está escribiendo y un poquito atrás, solamente había dos segmentos de personas. Había judíos y gentiles. Y en los gentiles entraba cualquier persona que no fuera judío, porque era considerada de la misma forma, a la misma altura y con el mismo concepto. No importa si este era romano, no importa si este era griego, no importa si este era italiano, lo que fuera, no había ningún problema porque los consideraban de la misma forma. Y no sé si tú sabías, ¿no? Pero el concepto del judío, de un griego o de un gentil, no era del todo bueno. Había un rechazo de la cultura judía a todo aquel que no fuera judío. Por eso Pablo está expresando esto, porque Pablo sabía en la cultura donde él se movía. Recordemos que él trabajó para el gobierno romano en algún tiempo, persiguiendo a la iglesia, y no solamente esto, sino aún para los propios judíos, porque suponemos que era alguien que en algún momento
desarrolló un cargo importante dentro de tal vez el grupo de los fariseos o los escribas, o por lo menos cercanos a ellos, y conocía ambos conceptos. Pablo comienza diciendo: la primera cosa que debemos de entender es que todos aquellos que estaban sin Cristo eran una bola de gentiles, y no lo está haciendo ver de la mejor forma. ¿Qué era un gentil? Bueno, un gentil, queridos hermanos, era considerado al mismo grado tal vez que algunos de los animales que eran aborrecidos por los propios judíos. Para ellos no había diferencia entre un perro, entre un puerco y entre un gentil. Todos valían exactamente lo mismo, es decir, ¿cuánto? Nada. Como les dije ahorita, esta imagen me gustó, a lo mejor alguien puede verle y decir: pastor, ¿qué quiso decir con ello? Y tiene razón, no quise decir nada. O sea, quise decir nada más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada ahí. Y lo que aparece dentro de la imagen es la realidad. Cuando él dice: ustedes no eran judíos, sino eran gentiles, eran incircuncisos, ¿de qué está hablando? De que para que alguien fuera judío, cuando no era de la nacionalidad o era nacido, o tenía a su padre que fuera judío o su madre que fuera judía, la única forma de alcanzar el ser judío era a través de algunos ritos. Pero aún que alguien se hiciera judío nunca quedaba de la primera clase dentro de los judíos, sino era segregado en algún sentido porque no era una raza pura. Lo que ellos están diciendo, o Pablo está diciendo en este momento, es eso. Lo que él dice: mira, como persona sin Cristo, lo que tú tenías era nada, porque eras parte de los gentiles, que no significaba ni valía nada tu vida. El único que podía hacer valer la vida para un gentil, es que éste se convirtiera al judaísmo y practicara algunos ritos para llegar a ser judío, pero no de primera clase, sino de segunda clase dentro de lo que ellos vivían. Lo que él está diciendo en ese momento es: antes de Cristo nuestra vida valía nada, hermanos. Y yo no estoy de acuerdo con lo que Pablo está diciendo, pero para mí esta es la realidad. Si la vida mía hoy tiene sentido, es por lo que Cristo la ha hecho valer, no por lo que valía. Y yo creo que todos entenderemos lo que vio mi hermano Fernando la semana pasada en la tarde, cuando él hablaba acerca de la gracia de Dios. Lo que Dios hace, él decía: Dios no nos eligió por algo, porque si hubiera sido elección por algo, te pregunto, ¿quién de nosotros hubiera sido elegido por alguna capacidad que tuviera? Sinceramente nadie, hermanos. Ninguno fue elegido por algo que pudiera hacer, porque Dios no necesitara especialmente para algo, sino por pura gracia. Fuimos metidos dentro del pueblo de Dios, como lo veíamos la semana pasada también, entablando un solo pueblo. De los dos rediles hace un solo rebaño. Lo mismo está exponiendo de alguna manera aquí Pablo. Ahora no solamente se queda con ese pensamiento, sino que dice que el griego, aparte de no tener valor su vida, vivía, ¿qué dice el siguiente versículo, hermanos? En el verso número 12. ¿Vivía sin qué? Sin Cristo. Ahora esta parte es interesante. Si analizamos el término que el escritor, que es Pablo, está utilizando ahí, la palabra que es Cristos viene de una traducción que realmente sería Mesías o Mesías, para entenderlo mejor. Cristo llegó a tomar la palabra, un nombre particular, pero realmente esta palabra tiene un trasfondo. Cuando hablamos del Mesías o el Mesías, era el ungido que Dios mandaría para libertar al pueblo, y el pueblo lo estaba esperando desde la antigüedad, porque el Mesías normalmente era el Salvador, el ungido que Dios enviaría para que de alguna forma salvara al pueblo de lo que podía estar viviendo. Y en ese momento recordemos que el pueblo estaba bajo la opresión del pueblo o del gobierno romano, cosa que no le gustaba. Cuando él está diciendo esto, hermanos, lo que está diciendo también el escritor, me parece, o Pablo está manejando aquí, es que el pueblo que estaba sin Cristo no está hablando de Cristo, sino está hablando sin una esperanza, porque siempre viviría una vida rutinaria. No había una esperanza para él en ningún sentido. Ahora déjame decirte algo, ¿no? Y creo que podemos entenderlo mucho mejor, porque fuimos en algún momento un país sometido a un yugo. ¿Recuerdas quién nos tenía el yugo sobre México? Los españoles. ¿Y qué esperaba el pueblo mexicano, o los mexicanos, o aquel pueblo en aquel entonces que no tenía ese nombre? Pero ¿qué esperaba
cuando tenía el pie los españoles sobre de él en el cuello, que se levantara ¿qué? Un libertador, que alguien que pudiera libertarlos de esa condición en la que vivían. Bueno, déjame decirte algo, sinceramente cuando hablamos de los griegos, aunque tenían infinidad de deidades, ahorita lo voy a estar tocando más adelante, no había una preocupación en particular por un salvador, por alguien que los libertara espiritualmente de la condición que ellos vivían, pero el judío sí tenía y mantenía una esperanza en su vida. Y esa esperanza, queridos hermanos, no la tenía de ese momento. ¿Cuánto tiempo había esperado al Mesías? Ya eran varios siglos, hermanos. Ustedes recordarán, desde los primeros profetas se había dicho esto, y aún antes de eso en el Génesis aparece el protoevangelio que algunos conocen o llaman así como a Génesis 3:15, cuando habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Y el judío lo había estado esperando y tenía una esperanza en ese sentido, porque esperaba un Cristo, esperaba un Mesías, esperaba un libertador, esperaba un Salvador, pero el griego realmente vivía sin eso. Ahora, déjame te digo algo, no porque está haciendo un comparativo, está haciendo una similitud o una metáfora con la vida cristiana. Cuando tú y yo estábamos sin Cristo, ¿qué es lo que esperábamos? Nada, absolutamente. Vivíamos una vida rutinaria, sin sentido, sin esperar en Dios, sin esperar un libertador, muchos de nosotros metidos en nuestros vicios que teníamos, que no podíamos salir de ellos por más que quisiéramos, pero no teníamos tampoco esperanza. Tal vez en algún momento la única esperanza que aparecía eran algunos proyectos de autoayuda o de superación personal que nunca lograron nada en nuestra vida. No sé cuántos de los que aquí están, Alcohólicos Anónimos o AA, o Dragones Anónimos o Neuróticos Anónimos y todas las divisiones que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque el carácter y varias cuestiones relacionadas con el dominio propio no era algo que pudiéramos manejar nosotros, e intentábamos ir con alguien que nos ayudara, pero resultaba que todo eso resultaba en vano en muchos sentidos. Pero ahora todo lo que no pudieron hacer esos grupos, esos pensamientos y esas filosofías, Cristo viene a realizarlas en nuestra vida. Es lo que Pablo está diciendo. El gentil, el que no es cristiano, el que no tiene a Cristo, vivía sin un Mesías en su vida. Vivía sin una esperanza de ser libertado de la cadena de opresión, de pecado que estaba viviendo en ese momento. Y Pablo está especificando, hermanos, ahora no se queda ahí solamente, sino se va un poco más adelante en el mismo verso número 12, dice algo. No solamente estaban sin Cristo, sino que dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero tocar los dos primeros, hermanos, cuando habla acerca de alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos. Me parece que esto está hablando de algo muy similar, porque se supone que el Dios en el cual tú y yo creemos, el judío, ¿qué creía acerca de este Dios? ¿Cuál era el pueblo que él algún día ese Dios tomaría para tenerlo para sí mismo? Era el pueblo judío. Todo el que no fuera parte del pueblo judío realmente no tenía una esperanza de tener en algún momento ni ser parte de ese Dios, ni tener esa ciudadanía, y mucho menos las promesas que Dios había hecho a cada uno de ellos. Recordemos que muchas de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, ¿para quién fueron hechas? Específicamente, hermanos, para el pueblo judío. Y muchas de esas promesas fueron cumpliéndose poco a poco para bendición de ellos, y hoy en día lo seguimos viendo en algún sentido, la bendición que Dios tiene, no antes, sino aún todavía, sobre ellos el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Mira, una de las promesas que les hizo fue que su descendencia sería como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Te pregunto, ¿qué estaba diciendo con esto? Pues que serían un tutipuchal de gente, y hoy en día donde quiera que tú vayas encuentras judíos. Y no vamos muy lejos, hermanos. Si tú vas ahora al centro, aquí mismo en Durango, hay algunos negocios que son de ellos, y los puedes ver por ahí. Si vas al centro de Torreón y vas a cualquier centro, encuentras gente porque normalmente manejan mucha economía, porque fue otra de las promesas que Dios hizo para ellos.
Ahora estas promesas eran inferiores a otras promesas espirituales que había hecho mucho mayores a esta. Como que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Por el nacimiento de Jesucristo que vendría más adelante. Porque por esa rama vendría el Mesías esperado, que sería judío y que reinaría por toda la eternidad acerca de esta misma rama. Es decir, había hecho muchas promesas. ¿Quién era parte de esas promesas? Solamente los que eran parte del pueblo judío. Había otros que tenían promesas, pero eran promesas inferiores. ¿Sabes que hay otros que son muy buenos para hacer negocios y se llaman árabes? Son buenísimos, pero la promesa para ellos es inferior a la promesa dada a los judíos. Y esto implica que esas promesas ellos no podían tenerlas porque no eran parte de este pueblo. Y sigue diciendo el pasaje en los siguientes versículos, que es en el verso número 12, al final, dice que este pueblo, es decir, quien está sin Cristo, quien no es creyente, quien no ha venido a Cristo, dice Pablo, están, verso 12 dice, sin esperanza y sin Dios. Es interesante la cultura griega. No sé cuántos de ustedes han leído acerca de los griegos, pero los griegos tienen infinidad de deidades. Muchas deidades, al igual que los romanos, porque era parte de la propia cultura. Tenían muchas deidades, pero ninguna de esas deidades les daba un valor y un sentido a la vida. Sino ellos vivían, y muchos de ellos hablaban acerca de una vida cíclica, llevada de problema tras problema, y nunca salían de ese mismo ciclo de problemas y circunstancias difíciles. ¿Dónde podemos encontrar esto? En algunos escritos de ellos, hermanos. Si a alguno de ustedes le interesa, en aquellos escritos de esta época o un poco más atrás o más adelante, podemos analizar un poco la cultura griega. Algunos de los escritos de Homero manifiestan todo esto y nos hablan acerca de una cultura sin una esperanza, sin un futuro, sino viviendo solamente un presente. Y en ese presente, un Dios que no puede ayudarle a salir de las condiciones en las cuales están, viviendo una vida de problemas cíclicos constantemente, y la vida para ellos entonces no tiene ningún valor absoluto. Déjame te digo algo, ¿no? ¿Por qué la gente se suicida hoy en día? Muchos de ellos, no voy a decir todos, pero muchos de ellos es porque no le encuentran un sentido a la vida. Y esto es triste, es complicado, porque bueno, esa es la realidad de la persona que está sin Cristo. Por eso es difícil, creo, encontrar un creyente con algunos pensamientos en cuestión de suicidio. No digo que sea imposible, pero es difícil, porque se supone que alguien que tiene a Cristo, su vida ha sido transformada, su pensamiento ha sido cambiado, y ahora le encuentra un sentido a la vida porque sabe que hay una eternidad, porque sabe que hay un proyecto de Dios para su vida, y esto le ayuda a cualquiera a vivir una vida de mejor forma que aquellos que están sin Cristo, sumidos en sus problemas, sin encontrarle solución y forma. Muchos de ellos que prefieren mejor morir a enfrentar una vida de ese sentido, donde nunca salen de esos problemas, y salen de ese problema y se meten en otro peor, y no hayan cómo salir de ese problema. Pues Pablo dice, esto era una vida sin Cristo. Y yo no sé qué piensas de esto, querida persona que estás aquí, pero cuando alguien está sin Cristo, esa es su forma de vivir la vida. No piensa en un futuro, no piensa más allá de lo que tiene en este momento, porque no hay una confianza plena en nadie. No está confiando absolutamente en nadie, y esto lo lleva en algún sentido a vivir una vida sin sentido, vivir una vida sin valor, vivir una vida que no le complace absolutamente nada, a pesar de que pueda tener algunas cuestiones como posesiones y otras cuestiones más, tal vez placeres, pero llega a sentirse que no hay complacencia en todo aquello que él puede poseer. Bueno, yo digo esto, qué bueno que todos lo experimentamos, porque es lo que a final de cuentas nos trae a Cristo. Entender que nuestra vida no tenía un sentido, no tenía un valor, no tenía nada absolutamente, hermano. No teníamos una nacionalidad, no teníamos promesas, no teníamos nada absolutamente. Pero me fascina lo que viene en los versículos a continuación, porque ya no solamente nos va a hablar de lo que era nuestra vida sin Cristo, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto lo encontramos, no se alcanza a ver ahí, pero son del versos del 13 al 18, hay verlo en tu Biblia.
Y lo que encontramos ahí es lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos. Dice el verso número 13, comienza diciendo lo siguiente. En el verso número 13 se nos dice así, hermanos: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sabes? Esta parte a mí me fascina, porque si podemos notar, empieza hablando de un cambio de tiempo. En el verso número 11 y el verso 12 que acabo de tocar ahorita, nos hablaba lo que éramos sin Cristo. Pero en el verso 13 inmediatamente va a cambiar de sentido aún, ya no un tiempo pasado del todo, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el verso número 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Ahora, hermanos, hay por lo menos 3 conceptos aquí que me gustaría tocar. Hay muchos ahí tal vez, pero hay 3 conceptos que me gustaría recalcar dentro de este pasaje. La primera de ellas, en el verso número 13 y se repite en el 14, dice por ahí, número 1, que Jesucristo es nuestra paz. Ahora esta parte es importantísima. Para el judío, lo he compartido esto en algún momento o en alguna prédica, para el judío, cuando hablamos de la paz, hay un término judío que normalmente utilizaban, aquí traducido ya al griego, pero el término en el hebreo, que era shalom, es un término bastante interesante, porque shalom quiere decir paz, pero no solamente es paz, hermanos, sino implica un concepto bastante amplio de paz, bendición, plenitud y otras cuestiones más que va implícito dentro del mismo término. En el griego, si mal no recuerdo, no lo investigué, pero si mal no recuerdo es el término Irene, creo que es el término Irene. Pero cuando hablamos del término judío, aunque aparece en griego, recordemos que quien está escribiendo es alguien con una mentalidad judía, que es Pablo, está utilizando el término que para el judío era importante. Cuando hablaba de shalom sobre Israel, o la paz sea sobre Israel, o sobre Jerusalén en algún momento. Cuando hablamos acerca de la paz, hermanos, era algo que alguien requería, pero no podía obtenerla por más que quisiera. El único capaz de dar paz y tranquilidad a la vida de una persona, sobre todo paz, es Cristo Jesús. Y esto es lo que está marcando ahora Cristo. Dice, Él nos ha hecho vivir en paz, o nos ha hecho tener paz. Él es nuestra propia paz. Lo que nadie pudo hacer, en pocas palabras, Jesús lo hizo. Y no solamente en un término de tranquilidad en el corazón, sino un término de bendición, un término de abundancia, un término de plenitud, hablando espiritualmente en ese sentido. Es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y yo no sé cómo se encuentre tu vida, pero un creyente lo primero que experimenta en su vida es la paz. ¿Por qué? Porque había una enemistad con Dios. Había una pelea, había una lucha, había una guerra contra Dios. Pero me gusta lo que dice el pasaje, porque él dice, Dios ha sido a través de Jesucristo la paz para nosotros. Y en esa paz, queridos hermanos, me fascina lo que una persona puede sentir, porque la paz no es la ausencia de guerra como algunos lo definen. Algunos suponen que la paz es la ausencia de guerra en nuestra vida. Realmente hay gente que no tiene guerra si no tiene paz, ni en su país, ni en su corazón, ni en su familia, ni en nada. Porque el asunto no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. ¿Y sabes quién provoca lo interno? Solamente es Dios. Yo no puedo provocar eso. No puedo hacer sentir paz en mi corazón si Dios no trabaja en mi corazón para que esa paz podamos experimentarla tú y yo en medio de los problemas que podamos vivir,
En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las deficiencias que tú y yo podemos tener, podemos experimentar la paz de Dios porque no depende de circunstancias externas, sino de lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, y eso lo manifestamos con nuestra vida. Recordemos nada más algo, hermanos, que la paz puede ir en dos vías, pero ambas vías las produce ¿quién? El Espíritu Santo. Recordemos que la paz es un fruto que el Espíritu Santo da en la vida de una persona. Así como da el amor, así como da la paciencia, también da la paz, el gozo y otras cuestiones más relacionadas con algo interno, con parte de lo espiritual y la madurez en nuestras vidas. Pues lo que Pablo está diciendo aquí, bueno, Jesús en la cruz lo que hizo fue dar paz. ¿Por qué? Porque había una enemistad entre el hombre y Dios, y el único que podía poner la paz entre ambos, ¿sabes quién era? El Mesías esperado, decíamos ahorita. El Mesías, el ungido, el elegido, vino y murió en la cruz precisamente para poder traer paz, no de Dios para con nosotros, sino nosotros hacia Dios, porque estábamos enemistados y en problemas por el pecado y por lo que vivíamos día tras día en nuestra vida. Por eso me gusta lo que dice el verso número 13 y 14, porque Él dice que Él vino a producir esa paz en nuestros corazones. Pero ¿sabes también qué hizo Jesús? Abolió la ley de los mandamientos con todos sus decretos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no debo respetarla. No, lo que abolió fue lo que ella hacía. Recordemos, hermanos, que la ley nunca salvó a nadie. Si estamos de acuerdo con esto, lo hemos predicado en algunos momentos. Si analizamos la vida de una persona en todo el Antiguo Testamento, nadie fue salvo por la fe, por la ley, sino fue salvo por la fe, por la gracia de Dios derramada en su vida, pero no por alcanzar los mandamientos. Y los mandamientos se supone que estaban puestos para relacionar al hombre con Dios, y los mandamientos terminaron siendo un obstáculo para el hombre y Dios, porque la gente decía: rompiste esto, rompiste aquello otro, y resulta que la gente terminaba con poca paz en su corazón, pero sí con una religiosidad que cargaba de culpas a la gente. Y lo que Él dice es, Él ha venido a abolir esa ley, no porque ya no debes de seguirla, sino porque ya no tiene el peso que antes tenía, porque ahora en Cristo encontramos salvación y ya no es a través del cumplimiento de la ley, porque entonces nadie seríamos salvos. Esto nos lo dijo el hermano Fernando la semana pasada. Todo mundo creo que conocemos bien Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué dice que somos salvos, hermanos? Por gracia. No por algo que tú y yo hubiéramos hecho. Es decir, dice que nadie puede alcanzar la salvación por obras. ¿Y sabes qué era la ley? Obras que el hombre intentaba hacer para ganar la salvación y el regalo de Dios. Y Dios dice, no se puede hacer eso. Mas ahora Él ha abolido la ley para hacer un solo pueblo y un solo mandamiento y un solo hombre. Cuando habla acerca de este hombre, me parece que está haciendo referencia al propio Jesucristo, porque es el varón perfecto, hermanos, y lo está poniendo como ejemplo ante los judíos y ante los griegos mismos, porque ya no hay dos más pueblos, sino solamente es un solo pueblo. Según el verso 15, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y recuerdas que Jesús resume muy bien la ley. Cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, Él no da solamente un mandamiento, sino da toda la ley en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que eres, en pocas palabras. Y Él dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto, ¿quién cumple esto? Solamente Jesucristo. Y ese es el hombre que ha puesto para seguir tú y yo. Pero Él ha venido, hermanos, no solamente lo decía ahorita, para abolir la ley, sino también para traer paz al corazón del ser humano, para unir a judíos y gentiles en una nueva humanidad, en un solo cuerpo, en un solo grupo. Y me fascina lo que viene también ahí, porque uno de los versículos, que es el verso número 16, ¿qué dice que hizo, hermanos? Y mediante la cruz, ¿qué? Reconciliar. Y esta parte a mí me fascina. Tal vez la reconciliación no es algo que tú y yo manejemos mucho ni nos guste tanto,
pero es un término que en la Biblia aparece en varias ocasiones, sobre todo en el libro de Efesios y en el libro de Corintios, si mal no recuerdo, aparece bastante la palabra reconciliación. ¿De qué se trata? ¿Qué es reconciliar, hermanos? Quitar un problema, una enemistad, una pelea que alguien tenía y unir nuevamente algo que estaba separado por causa de ello. Ahora te pregunto, ¿Dios se peleó con nosotros? No, pero nosotros con Dios sí nos peleamos. Y era imposible acercarnos a Dios por una sola cuestión, hermanos, por el pecado que veníamos cargando. Esto la Biblia lo dice, no lo digo yo. Es imposible que alguien que tenga pecado pueda acercarse a Dios, porque Dios no tolera el pecado. Odia el pecado, hermanos. No le gusta el pecado. Él es 3 veces santo, por lo tanto va a rechazar todo aquello que sea impuro. Y era imposible acercarnos a Él. Pero ¿sabes lo que nos dice el pasaje? Que Cristo reconcilió. Es decir, quitó ese problema de enemistad que había entre nosotros y Él. Y es lo que nos dice el pasaje. Y al reconciliar, hermanos, lo que hace es unir. Por eso nos dice más adelante que por medio de Jesús ahora los gentiles tenemos derecho al acceso a Dios, porque ha roto esa barrera que impedía que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él en el pasado. Recordemos que esto se da en la propia crucifixión. Uno de los eventos importantes es el que se rasga el velo del templo. Y el velo, hermanos, precisamente dividía la parte importante del santuario con la parte no tan importante. Y Él rompe ese velo para que todo hombre y mujer pudiera tener acceso hacia Dios libremente y en el momento que quisiera, no a través de un sacerdote, no a través de una persona, sino a través de la persona de Cristo. Ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Señor para pedir el oportuno socorro de parte suya hacia nuestras vidas. ¿Sabes que todo esto a mí me fascina cuando entramos aquí? Porque creo que todo esto, hermanos, ¿cuándo sucedió? ¿En el momento que yo creí? No. Antes de eso. Por eso puse ahí arriba lo que hizo Cristo. Es decir, Él estaba abriendo un camino para que yo llegara. Él estaba trazando el camino en el cual me iba a llevar, para que yo llegara hasta sus pies. Pero para que eso sucediera, Él tuvo que venir, vivir 33 años aproximadamente en esta tierra y 3 años de ministerio. Sobre todo, lo último de su vida provocó todo esto que estamos hablando aquí. Quitó la enemistad, trajo la paz, rompió el velo para tener comunión directa con Dios, reconcilió al hombre con Dios mismo. Todo esto lo hizo en aquel entonces. Pero, ¿sabes? No quiero pasar por alto lo que Cristo ahora quiere en nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Voy a los últimos versículos, queridos hermanos. Y estos versos los encontramos del verso número 19 hasta el verso número 22. Dice así: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primera cosa, ahorita la voy a estar tocando. Segunda cosa, dice por ahí el verso número 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Número 2 y número 3, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Saben? Lo primero que no puedo notar aquí, tal vez al igual que tú, es el verso 19. ¿Te acuerdas que Él dijo que antes no teníamos ciudadanía, no teníamos un pueblo, no éramos parte de los judíos? Pero ahora tú y yo no requerimos ser parte de los judíos, requerimos ser parte del pueblo de Dios. Y el verso número 19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta parte, hermanos, a mí me fascina, porque creo que está hablando de dos cosas que es lo mismo: conciudadanos y parte de la familia de Dios.
por un momento piensa en algo, ¿no? Y te hago pensar en lo siguiente. Imagínate un niño dentro de un orfanatorio que tiene a lo mejor unos 10 años esperando a algunos padres, o 5 años para no irme muy lejos, que lo adopten. Y cada vez que llega tal vez alguna pareja, en su corazón está el deseo de ser adoptado por alguien y ser parte de una familia. Te pregunto, si después de algunos años este niño fuera adoptado, ¿qué crees que sentiría en su vida al momento que le dicen tú eres el elegido para ser adoptado por una familia? Yo creo que cualquiera de ellos sentiría mucha alegría en su corazón por eso que estuvo buscando por muchos años o bastante tiempo. Lo que aquí nos dice, hermanos, es dos cosas: que somos conciudadanos y somos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos, hermanos? ¿Quiénes son conciudadanos y quiénes son los de la familia de Dios? Según lo que yo entiendo en base a la Biblia, es todos aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia antes de la posesión adquirida, dice la Escritura. Es decir, que las dos figuras que está manejando es algo que tú y yo anhelamos en algún momento, y cuando llega, o si no lo anhelamos, si nos llega de repente, es algo que provocaría nuestra alegría, pero también nos pediría comportarnos como tal, porque ahora somos parte, ciudadanos de una nación, o somos parte de la familia de Dios, que no es cualquier cosa. Y yo puedo decirte algo, ¿no? A donde tú vas no te tratan de la misma forma cuando eres parte de la familia a cuando es solamente una visita. Yo puedo ir de visita a tu casa, pero no puedo andar como Juan por su casa. Aunque algunos me han dicho, pastor, esta es su casa, pase lo que quiera hacer. Pero yo no me siento con la confianza porque no soy parte completamente de esa familia o no es mi casa. Pero tú en tu casa, ¿qué pasa? Haces lo que quieras, hermano. Andas como quieras, porque tienes esa familiaridad para estar ahí. Me gusta lo que el pasaje dice, porque lo que nos dice es que ahora en Cristo somos conciudadanos. ¿De dónde, hermanos? ¿De Israel? No, creo que no está hablando de eso, está hablando del pueblo de Dios. Y aún otros pasajes nos habla que somos conciudadanos del propio cielo, es decir, allí está nuestra ciudad, ahí está nuestra morada, ahí está a donde aspiramos y algún día llegaremos los que estamos en Cristo. El pasaje nos habla acerca de ello y nos dice, mas ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego sigue diciendo el pasaje en el verso número 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo un edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Esta parte también me gusta bastante porque lo que nos dice es que no solamente ahora somos conciudadanos y parte de la familia de Dios, sino también somos edificados en el fundamento que tenemos. ¿Y cuál es el fundamento, queridos hermanos? Jesucristo. Para el creyente y el cristiano no hay otro fundamento si no es Cristo Jesús. Y cualquier iglesia que predique otro fundamento diferente es una herejía lo que está predicando. Yo no puedo predicar sobre otro libro diferente. No puedo traer un evangelio diferente porque el evangelio que fue dado ya está ahí. Y es un evangelio, hermanos, que debemos mantener sin ser manchado, sin ser tergiversado, sino mantenerlo puro así como está. Recordemos que hay iglesias que han intentado hacer esto y no solamente iglesias de nuestra época. Hay iglesias que han intentado cambiar el fundamento, hay iglesias que han tratado de cambiar la base principal de su fundamento, de su enseñanza, de su doctrina. Y Dios ha recriminado a varias de esas iglesias, hermanos. Esto podemos verlo en algunas de las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, pero muy en particular la iglesia de los Gálatas. ¿Recuerdas cuando Pablo les escribe? Y les dice, ¿quién nos ha fascinado para hoy tener un evangelio diferente al que les fue anunciado? Ese evangelio que ustedes tenían era el correcto,
Ese evangelio que fue dado a ustedes es el evangelio necesario para conocer a Dios, para alcanzar salvación, para entender en qué Dios están creyendo, por qué se han ido a un evangelio diferente. Gálatas 3 es un pasaje bastante complicado porque es muy duro. Y lo he dicho esto en algunas ocasiones. Él le dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas estúpidos, será la traducción más correcta en nuestro tiempo. ¿Quién los ha engañado y los ha fascinado para tener algo diferente al fundamento que los apóstoles les dieron? ¿Sabes? Agradezco a Dios, queridos hermanos, que hoy en día no tenemos que andar buscando diferentes fuentes para nuestra vida. Esta es la fuente principal y única fuente para nuestras vidas. Quien quiere conocer a Dios no requiere más que la Escritura para poder conocer a Dios. Quien quiere hacer una iglesia agradable a Dios no requiere más que la Biblia para hacer una iglesia agradable a Dios. Digo, hay cosas que no son malas, pero esto es lo esencial. Lo que no podemos cambiar es lo que la Biblia contiene. No podemos quitarlo y poner algo que a mí me gustaría o algo que yo quiero, porque la Biblia nos dice, este es el fundamento. Es aquí donde nos basamos para lo que hacemos. Es aquí donde conocemos a Dios. Y hay una tercera y última cosa que aparece ahí en el verso 21 y 22. Nos dice por ahí, para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta parte me encanta, porque al Dios en el cual creemos, hermano, no podemos contenerlo ni en el universo mismo. Pero a pesar de que no podemos contenerlo, entendemos según el pasaje que nuestras vidas son morada de Dios. No solamente lo dice este pasaje, si nos fuéramos a 1 Corintios capítulo 6, nos va a hablar acerca de esto, mas vosotros sois templos del Espíritu Santo. Es decir, Dios mora dentro de ustedes a través de la presencia de su Espíritu Santo, y esto es lo que ahora somos en Cristo. Es decir, dijo mi hermano Fernando, Dios nos había preparado antes de la fundación del mundo, pero llegamos a ser sus hijos hasta el momento que mora en nosotros, no antes, sino en el momento que Él nos alcance y derrama su gracia sobre nosotros. Y no sé qué te haga pensar esto, querido hermano, pero yo te soy sincero, no tengo una vida totalmente limpia para decir, soy libre totalmente de pecado y nunca fallo. Estoy lejos de eso. Pero a pesar de ello, a Dios le place hacer su morada, al Espíritu Santo le place morar en mi vida, aún con mis fallas y mis errores. Y agradezco por una cosa, hermano, no porque viva en mis fallas y mis errores, sino porque al vivir en mi vida me ayuda para seguir madurando, creciendo, fortaleciendo mi vida y poder ser más santo delante de Dios, porque solamente Él es el único que puede capacitarme. Y por eso digo, ahora en Cristo somos morada del Espíritu Santo. ¿Sabes? Por eso te decía que el pasaje habla muchos conceptos doctrinales. Muchísimos, tal vez estaba pensando hacer 3 prédicas en lugar de una por cada una de ellas, pero creo que no, esto es suficiente, porque creo que nos habla de algunos términos bastante amplios, de cómo estábamos sin Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero ahora de lo que Cristo nos llama a vivir en Él, o lo que ahora soy en Cristo. No solamente hay un antes y un después, hay una ahora, hermanos, y el ahora es lo que tenemos el día de hoy. La parte importante aquí sería, ¿estoy llegando a la altura que Dios tiene para mi vida o me estoy quedando por debajo del nivel que debo de estar? No puedo si no debo de estar, porque el poder, recordemos que es dependencia de Dios. Pero por lo menos lo que encuentro en el pasaje y nos dice literalmente es que somos conciudadanos o somos parte de la familia de Dios. Que somos de alguna manera edificados en el fundamento que es su palabra misma y que somos morada del Espíritu Santo porque Él vive en nuestra vida. Yo no sé si habías pensado antes en esto, tal vez sí, tal vez no, yo no lo sé, pero como te dije al inicio de la prédica, me gusta a veces, hermanos, reflexionar un poco, analizar mi vida, y cuando veo Efesios 2 de esta forma,
agradezco a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Y pido a Dios también no ser el único o que no seamos los únicos, sino que Él haga lo mismo con otras personas también, para que ellos puedan llegar a ser, al igual que tú y yo, conciudadanos de los cielos, puedan llegar a ser morada de Dios y puedan fundamentarse en la palabra de Dios en sus vidas. Oramos. Padre bendito, gracias damos por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, encontramos grandes bendiciones para nuestra vida. Y pedimos, Padre, por cada uno de los que aquí estamos, aquellos que somos creyentes, Señor, gracias por permitirnos echar un vistazo a nuestra vida en retrospectiva y poder ver nuestro pasado, poder ver lo que usted hizo por nosotros y poder ver también lo que usted espera el día de hoy de nosotros. Y gracias, Señor, porque nos motiva y nos alienta para seguir adelante, queriendo ser y tener vidas agradables delante de usted. Pero también, Padre, pedimos si hay alguna persona en esta tarde que está de visita, pedimos, Señor, que usted trate en esta tarde con ella o con él y les permita encontrar, Señor, el propósito que usted tiene para sus vidas, sobre todo el conocerle como Señor y Salvador de sus vidas, que usted derrame de su gracia en ellos, que usted abra su entendimiento para que ellos puedan saber y conocer, Señor, que usted les está buscando, que usted doblegue sus vidas, Señor, para que ellos puedan creer en usted y puedan ser parte de la familia suya. Gracias le damos, Señor, por todo y nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.